¿Tú nunca te has preguntado cómo se hacen los desarrollos de sistemas embebidos, ya sea FPGA o los firmwares? Bueno, pues en este episodio nos trajimos un crack, que él vive esto todos los días porque es a lo que se dedica. Él se llama Ander Galisteo y este señor nos contó un poco cómo es su día a día enfrentándose a este tipo de desarrollo. Cuáles son los retos a los cuales él se enfrenta, que son muy distintos a los retos que tenemos nosotros, que estamos un poco acostumbrados a trabajar en sistemas, digamos, tradicionales o un poco más tradicionales. Fíjate, si tú quieres entender cómo se hace un software y el desarrollo de sistemas que están bien pegaditos a la máquina, bien bajo nivel, este episodio es para ti. Y aparte te vas a sentir súper afortunado de lo que eres trabajando en sistemas de alto nivel o sistemas un poco más abstractos, utilizando un CPU, utilizando una máquina y no dándole instrucciones directamente a los circuitos y a los chips. Mi nombre es Osvaldo Álvarez, le puedes dar un like a este episodio y te puedes suscribir. Y aquí ya comienza Coffee Power. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser un buen líder en tecnología. Aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Hola Ander, ¿cómo estás? Hola, encantado, muy bien. No, el placer es mío. ¿Cómo está España? Está bien, está bien. ¿En qué parte de España estás tú? En el norte, en San Sebastián. Oh my God. Yo hice el doctorado en Madrid, pero soy de San Sebastián y vivo aquí. Bueno. La verdad es que hoy tenemos un día magnífico de sol, cosa que no abunda por aquí, así que estamos contentos. Bueno, aprovecha, hermano. Cuando termine de grabar el episodio, se va con la patineta a tomar sol. Bueno, tengo que seguir trabajando, pero después de eso seguro. Bueno, Ander, hermano, este tema, bueno, yo la verdad te confieso que no soy experto en el tema, ¿no? Entonces, te voy a hacer las preguntas que creo que personas que no están muy familiarizadas con este tema del desarrollo embebido creería yo que te pudiesen hacer, ¿no? Y yo quiero que tú comiences explicándome qué es un sistema embebido. Bueno, yo no tengo las definiciones del libro, ¿vale? Tengo definiciones más del terreno. Normalmente un sistema embebido, tal y como lo concibo yo por lo menos, es algún tipo de sistema informático, normalmente que interactúa con el ambiente, tiene una serie de sensores o actuadores para interactuar con el mundo físico, y por otro lado tiene algún tipo de limitación en el sistema. Ya puede ser la capacidad de cómputo que sea limitada o la energía que puede utilizar o algo de ese estilo. Y eso es más o menos un sistema embebido. Un sistema embebido. Yo creía que cuando tú hablabas de un sistema embebido estabas hablando de un firmware. Pero antes de grabar el episodio me comentaste que hay distintos sistemas embebidos. Sí. Cuéntanos un poco las diferencias entre eso. Vale, entonces, al final, un sistema embebido normalmente se orienta a hacer una tarea muy concreta, ¿vale? No es un sistema generalista como puede ser el ordenador que tenemos en casa o un servidor que puede hacer un montón de cosas. Se enfoca a una cosa. Y hay como tres ramas, ¿vale? Tal y como lo veo yo, de sistemas embebidos. La primera son sistemas que tienen algún tipo de microprocesador para realizar las tareas de cómputo. En ellas escribimos firmware, y es en lo que más especializado estoy yo. Luego tenemos sistemas con FPGAs, que son básicamente hardware programable. Tú programas el sistema para que tenga cierto comportamiento y no se procesa en un procesador como tal, sino se procesa en el propio hardware, ¿vale? Lo que haces es tú un diseño digital. Entonces, cuando tú haces el diseño, eso se traduce a cómo ciertas puertas lógicas se conectan entre ellas para tener ese tipo de sistema. O sea, sería luego, como un software que tú haces y después lo mandas a imprimir en un hardware. Bueno, más o menos, sí. Más o menos. Okay. Puede ser el equivalente. La gracia de eso es que, por ejemplo, si tú en una FPGA puedes tener muchos sistemas corriendo en paralelo, ¿vale? Y todos se ejecuta a la máxima velocidad. O sea, no tienes que esperar, no hay un procesador en el que las instrucciones vayan entrando y se vayan, ¿sabes? Claro. Vayan entre ellas, sino todo va a la vez.
¿vale? Sí, todo es corriente pasando sí, por las compuertas, ¿no? Entonces es tal súper cual, pegado a la tal cual. máquina. Eso es, sí, sí. O sea, aquí lo que se programa es el hardware, las puertas lógicas. Hay Claro, existen firewalls que son así, herramientas. ¿no? Firewalls que son hardware. Sí, normalmente los sistemas que requieren una capacidad de cómputo muy alta y que se pueden paralelizar muchas veces se hacen en FPGAs. Por ejemplo, el minado de criptomonedas muchas Sí. veces se hace en sistemas de este estilo. Oh, Porque tú, wow. o sea, es un sistema generalista que tú puedes programar para hacerlo muy rápido, para hacer una tarea concreta muy rápido. Cosa que en una CPU normal, pues Claro. tardarías más instrucciones y sería menos eficaz. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un sistema en el que tienes un tren y quieres controlar a ver si tienes que frenar o no el tren, ¿vale? Tienes que recibir un montón de señales y tienes que hacer una especie de algún tipo de algoritmia para procesarla. Eso tiene que ir muy, muy rápido. Claro. Y este tipo de Latencia sistemas cero. te permite... No exactamente cero, porque tienes un tiempo entre que la señal te llega y un tiempo en procesarla, pero es mínimo. 0.0000000. Eso. Cero algo. Sí, sí. Si fuera 0,0 podríamos resolver muchos problemas, pero siempre hay algo de latencia y algo de necesidad de cómputo, pero las FPGA son muy rápidas. Pero por otro lado, consumen bastante. El consumo eléctrico es alto y el hacer desarrollos en FPGAs normalmente cuesta. Ok. Porque las herramientas que hay no son muy buenas, los sistemas de desarrollo son bastante cerrados. Yo no me he especializado en eso, he hecho alguna cosita, pero no me he especializado en eso. Y luego, Tú eres por más último, firmware. sí, Sí. luego, por último, volviendo a la pregunta Ok. del principio, en los últimos años, en los últimos ya varios Sí. años, digamos, la línea entre un sistema embebido y un PC se ha difuminado un poco, ¿vale? Existen dispositivos como puede ser una Raspberry Pi, por ejemplo, que tienen más capacidad de cómputo que ordenadores que teníamos hace años. Entonces, en el mundo embebido se han empezado a meter los sistemas operativos, ¿vale? Normalmente no es un sistema operativo con absolutamente todo, Sí. le quitas muchas cosas que no te interesan, Light. pero ya puedes tener un sistema operativo, eso es, puedes tener un sistema operativo ahí. Y eso te permite hacer los desarrollos mucho más rápido, Claro. porque ya te puedes olvidar un poco de la capa más física, que es donde yo estoy acostumbrado a trabajar, te olvidas de los periféricos, los registros, todas esas cosas, y ya puedes hacer, digamos, que tenga la funcionalidad que tú quieres. No sirve para todos los proyectos, porque al final tener un sistema operativo te requiere mucho en cuanto a recursos de hardware y tiempo de procesado. Entonces, si tú lo que quieres es hacer una cosa muy, muy concreta o que vaya muy rápido así, normalmente es mejor hacer un desarrollo embebido más tipo firmware. Andrés, yo no me quiero imaginar cómo es tu vida. Ya, Tu yo vida tiene tampoco. que ser muy distinta. O sea, tus problemas son otros problemas que... O sea, tus problemas tienen que ser, no sé, consumo poco de energía o Sí, minimizar la latencia. tal No, y cual. aparte me Sí, dijiste sí. que te especializas en ciberseguridad, que para allá voy a ir después del episodio. Cuéntame un poco Sí, esos como que challenges que tú tienes en el momento que sí. desarrollas un firmware o cualquier sistema Vale. embebido. Entonces, bueno, para concretar, yo hago todo tipo de desarrollo de firmware, básicamente. Todo tipo de desarrollo embebido dentro de eso firmware. Sí. Pero en los últimos años me he especializado un poco más en el tema de ciberseguridad en embebidos. ¿Por qué? Porque con el boom de las tecnologías IoT, hoy en día tenemos muchos aparatitos pequeños que hacen una tarea muy concreta y se conectan a X sitio para hacer el procesado. Por ejemplo, si tú tienes sensores de temperatura alrededor de tu casa, lo único que hacen es recibir un dato de temperatura de un sensor y lo mandan a un nodo central. ¿Qué pasa durante esa comunicación? Bueno, pues que si no se hace correctamente, alguien puede venir y la puede recibir. Y puedes decir, joder, pues no, a mí no me importa que alguien sepa qué temperatura hay en mi casa. Y es completamente aceptable. Pero en algunos casos, esos sensores pequeños que individualmente no nos dan mucha información, si se cogen de manera conjunta todos los datos, sí nos pueden dar información de dónde estás en tu casa, qué tipo de horario tienes, qué rutina, y eso es información que es privada. Claro. ¿Vale? Quiero Entonces, imaginar Alexa lo que hace y alguien que se meta en la conversación, en el man in the middle de Alexa, agarrando todo bueno, lo que tú hablas en tu casa. sí, tal cual, tal cual. Entonces, y eso nos pasa bastante. Nos llegan clientes que dicen, yo tengo este desarrollo embebido que hace A, B y C y quiero asegurarme de que este A, B y C que hace lo hace de manera correcta o lo hace lo mejor posible para que si algún intruso desde el exterior llega e intenta obtener información Sí. ilícita,
nunca se puede conseguir que sea 100% ciberseguro, pero sí puedes conseguir que le cueste mucho y puedes hacer las cosas bien. Yo siempre digo, no hay desarrollos ciberseguros, hay sistemas que son muy caros de explotar, pero claro, siempre se puede buscar una vuelta más. Y en sistemas embebidos, precisamente, es muy difícil que un sistema sea completamente ciberseguro, pero muchas veces dices, vale, ¿cuál sería el coste para mí, ya sea para mi cliente o para mi empresa, de que me atacasen esto? Vamos a poner $1 millón. Vale, pues si a la persona le cuesta $10 millones romper mi sistema, no le va a salir rentable. Claro. Entonces, hago un desarrollo, no que sea 100% ciberseguro, pero que sí que le cueste, que económicamente no le salga bien. Y muchas veces tenemos que coger compromisos ahí. Háblame un poco de los costos del desarrollo del firmware y digamos cómo es tu día a día tratando de minimizar costos en el desarrollo que estás haciendo. Sí. Bueno, yo hoy en día trabajo desde España para una empresa americana, ¿vale? Entonces, se llama Dojo5 y nosotros lo que hacemos son dos cosas. La primera es hacemos desarrollo de embebidos, entonces la gente nos llega con un problema y nosotros lo resolvemos. Y segundo, ayudamos a que empresas que hacen ese tipo de desarrollo tengan costos más bajos, ¿vale? Y por eso lo comentaba. Una de las cosas malas de los embebidos, por lo menos en mi entorno, es que hay muchas empresas que, como los embebidos están entre hardware y software, no han sido capaces de interiorizar todas las herramientas del desarrollo de software que se han desarrollado en los últimos 10 años. Claro. ¿Vale? Yo he tenido empresas que a mí me han mandado su código por email, por ejemplo, cosa que hoy en día es impensable, que no haya un sistema de repositorios o de manejo de código. Por ejemplo, puede ser Git o pueden utilizar otro tipo de sistema, pero algo. Pues yo he visto equipos que no. ¿Por qué? Porque la gente que lo ha hecho venía de hardware, venía de diseñar PCBs, venía de que no se pudiera hacer eso, que ahora se puede, ¿eh? Ahora muchas de esas cosas se pueden hacer en GitHub también, pero antes no. Entonces, vienen de otras épocas. Entonces, los costes para nosotros son relativamente altos porque nosotros tenemos que utilizar el hardware. O sea, yo cuando tengo un micro que estoy procesando, me hace falta el micro porque tengo que testearlo en hardware y muchas veces me hacen falta los periféricos que se van a utilizar. Y muchas veces nosotros no tenemos el producto final hasta que el cliente nos da el producto final. Entonces utilizamos como placas de desarrollo donde está el chip con algunos periféricos y tenemos que imaginarnos cómo será el desarrollo final con el cliente o el producto final del cliente para intentar hacer el desarrollo lo más similar posible. ¡Oh, Dios! Es como una especie de que moqueas el hardware. Sí, exactamente. O sea, nosotros... y ese es uno de los problemas que tienen los sistemas embebidos respecto al software tradicional. Cuando a ti no te importa dónde va a correr tu sistema, cuando tú haces un desarrollo software que va en la web, no te importa si está en el servidor A, B o C. Incluso puede estar en los tres a la vez, depende de cómo lo orquestres. Sí, y bueno, ahora lo pones en Kubernetes y corre de todos lados. Tal cual, exactamente. Y te da exactamente igual. Y para ti es una capa de abstracción, para nosotros no. O sea, de hecho, la gracia de mi trabajo es que yo lo tengo que correr en un hardware muy concreto. Y muchas veces un desarrollo que yo hago para ese hardware no vale para otro. No. De lo optimizado que está. Sí, claro. ¿Vale? Y, por ejemplo, muchos desarrolladores de software no saben qué chipset están utilizando, porque les da igual. Claro. ¿Vale? Yo tengo que saber qué instrucciones soporta mi chip para poder optimizar mi desarrollo para ese chip. Cosas de ese estilo. ¿Vale? Es un nivel muy, muy bajo. Dios. Eso hace que muchas veces una empresa llegue a hacer un desarrollo en un chipset, por X motivo decida entrar a otro mercado, utilice otro chipset y haya que hacer básicamente el desarrollo de cero. Y eso lo hace muy costoso, porque no se pueden reutilizar muchas cosas. Hay otras que sí, ¿eh? Entonces, últimamente hay como diferentes sistemas de desarrollar, poniendo capas de abstracción del hardware, donde tú sabes que, bueno, si tengo este chipset, para llamar a esta función voy a utilizar estas funciones del hardware, pero en caso de que me lo cambien, solo cambio la capa intermedia y utilizo otro chipset, ¿vale? O sea, cosas de ese estilo existen, pero no están muy extendidas.
no están muy Sí, extendidas. claro. Entonces, Tú me imagino que tendrás una implementación de interfaces dependiendo del chip que usas y tienes otra capa un poco más general, genérica, que puede ser un poco más reutilizable, algo así. tal cual. En mi trabajo, nosotros intentamos, o sea, yo he hecho muchas veces el mismo desarrollo muchas veces, por ejemplo, una interfaz CAN, yo la he desarrollado unas tropecientas veces, o una interfaz I2C la he desarrollado muchas veces. ¿Por qué? Porque cada chipset requiere hacerla un poco custom, ¿vale? Y muchas veces los fabricantes no te dan las librerías necesarias para hacerlo. Otras veces sí, ¿eh? Hay veces que los fabricantes tienen su chipset muy acotado y te dan las librerías y es mucho más fácil hacer una llamada de escribe en I2C que tener que hacer tú, vale, pues ahora espera X milisegundos, ahora manda un 1, ahora espera X milisegundos a la respuesta. Dios, no, tu vida es una cosa loca. Sí. Dios. Sí. O sea, tú Y estás encima, pegado a la máquina. pegado, sí, pegado. En mi tesis doctoral yo escribí en ensamblador una gran parte de mi desarrollo. No, hermano, Porque yo las ahorita salgo optimiza... corriendo, pana. No. Sí, porque o sea, la optimización que me hacía el compilador no me valía. Tenía que hacerlo mejor, porque tenía que exprimirlo más. Entonces, Pero es que claro, el dijimos, compilador vamos ya es con una todo. capa de abstracción, o sea, es un traductor. Sí, Y el tal assembler cual, es tal el cual. assembler tampoco, o sea, el assembler es capa 2, ¿no? O sea, porque el assembler se tiene que transformar. No exactamente, porque la transformación es 1 a 1. Entonces, o sea, de Ok. código máquina a código de ensamblador, la relación muchas veces es 1 a 1. Es Entonces, 1 a 1, ok. yo sé que si hago la instrucción de chip move register 2 de tal sitio a tal sitio, se traduce a 0110 0110. Claro. Sí, sí. Me fui a la universidad, Dios mío, trabajé con MIPS, yo trabajé con MIPS. Sí, Y me sí. pusieron a hacer todo eso. Bueno, yo gocé un pullero en ese momento, pero no, hermano. Dios, Pues Dios. así trabajamos todos los días. Es duro, no voy a decir que no es duro, porque muchas veces el desarrollo es tremendamente lento. Pasa una semana y has conseguido hacer solo 2 funciones, ¿vale? Pero son 2 funciones que están muy optimizadas, que están pensadas para que se hagan muy rápido o para que consuman muy poco, cosa que con un nivel de abstracción más alto podrías desarrollar mucho más rápido, pero no estaría tan optimizado. Entonces, claro, esto es el otro día lo comentaba con un compañero, esto es una dinámica que en desarrollo de software se ve. Cada vez los programas pesan más. Un programa que hace lo mismo pesa más ahora que hace 10 años. ¿Por qué? Porque ahora se abstrae mucho más y se puede hacer en 4 clics usando diferentes herramientas, cuando antes tenían que hacer todo a mano. Pero cuando hacías a mano podías optimizar todo mucho más. ¿Para qué necesito integrar una librería de 10 megas cuando con 4 funciones me vale? ¿Se entiende? Pero claro. Pero es que fíjate, lo que yo estoy pensando ahorita es que nosotros, o sea, los developers, que vamos a decir tradicionales, ¿no? Porque tú eres una cosa loca, hermano. O sea, Sí. tú puedes trabajar en los que crean una Mac, por ejemplo. O sea, el firmware de una Mac, bueno, no me quiero imaginar todo ese equipo que está por detrás, que deben ser personas con tus conocimientos, ¿no? Sí, Nosotros cada vez estamos un nivel de abstracción más arriba. Y siempre estamos buscando, o sea, ya no es el lenguaje que se compila, sino ella es el framework. Entonces el framework tiene un montón de librerías que te abstraen de eso. Y ahora estamos en todo lo que es AI y Machine Learning, que es otro nivel de abstracción. No tienes ni que echar código. Ya la máquina sola sabrá qué es lo que tiene que hacer con un montón de instrucciones para que vaya aprendiendo y basado en los datos te da probabilidad. No. Y tú sigues pegado en la máquina, como que programando todo eso. Y me parece increíble. Sí, pero tiene un sentido, ¿eh? Sí. Porque creo que es una cosa que se va a necesitar siempre. O sea, siempre va a haber necesidad de hacer las cosas muy, muy rápido. Cuando tú estás en un sistema de aviación, por ejemplo, necesitas que las señales, no puedes tener un sistema operativo y luego encima del sistema operativo un programa y encima un framework y encima tu programa. Claro. O sea, eso no lo puedes hacer porque son demasiadas capas y entre que se procesa todo, para cuando llega aquí quizás ya sea demasiado tarde. Hay latencia. Entonces, Y si alguna de las capas falla. sí, o sea, y tienes que tener mucho más control sobre todo. ¿Qué pasa cuando tienes muchas capas? ¿Qué pasa si de repente descubren que hay una vulnerabilidad, por ejemplo, en una de las capas? Tendrás que intentar adaptarte rápido y puede ser, como tú no tienes control de todo, que eso rompa otra cosa. Entonces, cuando es una web, por ejemplo,
Bueno, que la web esté caída es malo, pero puede no ser tan malo. Cuando estás controlando un tren y se te cae el tren, o sea, que se te cae el sistema de seguridad del tren, es otro problema, porque hay en riesgo vidas. Entonces, ahí el desarrollo tiene que tener como muchísimo más cuidado. Y es ahí donde se engloba, digamos, el no desarrollo. Quiero imaginar un bug de eso, hermano. ¿Cómo corregirlo? Son terribles. Mis bugs, te voy a contar uno en el que estaba trabajando hoy. Mis bugs son del estilo... no entiendo qué está pasando, miro a ver si el canal de comunicación está bien, y el canal de comunicación para mí es unos cables que tengo conectados, veo que el CAN está funcionando bien, miro dentro del chipset, veo que está bien, y hoy me he dado cuenta de que un registro, por algún motivo que no sé, había cambiado de valor. Algo había hecho que cambiase de valor, y entonces en ese registro en concreto es el que me decía a ver si mi sistema se podía liberar o no. Entonces, estaba intentando liberar un sistema que en ese registro decía que no se podía liberar, pero he tenido que entrar hasta abajo del todo. He tenido que mirar a ver si un registro de la CPU estaba con un valor u otro. Entonces, mis bugs normalmente son de entrar muy, muy, muy abajo. Dios. Y por ejemplo, en esos sistemas que tú me decías que tú, digamos, diseñas el software o diseñas como el hardware con digital, ¿no? Y después me imagino que se imprimirá como un montón de compuertas. ¿Qué pasa cuando ya imprimiste todo eso y tienes todo el hardware listo y roll up y algo del hardware de las conexiones está mal? Vale. Entonces, normalmente las FPGAs tienen puertas lógicas que son programables, ¿vale? Entonces, cuando tú haces un desarrollo, tú podrías hacer el equivalente a escribir en ensamblador y decir, esta puerta lógica la conecto aquí, esta la conecto aquí. Pero en realidad se utilizan lenguajes de más alto nivel, como puede ser VHDL o Verilog, ¿vale? Son lenguajes en los que tú escribes cuál quieres que sea la funcionalidad y el propio programa se encarga de compilarlo en las puertas lógicas que tengan esa funcionalidad. Las FPGAs se utilizan, yo creo, para dos cosas. Ya te digo que no soy experto, pero se utilizan para dos cosas. Primero, para sistemas donde necesito, pues eso, mucho procesamiento en paralelo por ejemplo, se están utilizando ahora mucho para Machine Learning porque las redes neuronales entran muy bien en las FPGAs. Entonces, tú puedes entrenar una red neuronal en algún otro sitio y luego la metes dentro de una FPGA y va muy rápido. Oh, Dios. ¿Vale? Para procesamiento de vídeo normalmente o procesamiento de imagen, básicamente, funcionan muy bien. Y luego, por otro lado, tú esas puertas lógicas las puedes luego llevar a fabricar a un ASIC, que es un chip, ¿vale? Un chip que tenga esa funcionalidad. Cuando nosotros hablamos de CPUs y tal, muchas de las CPUs primero se prueban en FPGAs. Tú tienes el diseño de la CPU, la pasas a una FPGA para hacer los tests, haces los tests en hardware, ves que funcionan bien y luego la mandas a fabricar, ya no sin todas esas puertas lógicas que la FPGA tiene extra, sino en un chip que sea más barato. Y esto se utiliza normalmente para desarrollos muy, muy grandes. Yo cuando soy un fabricante de coches y quiero tener unos chips muy concretos que hagan esto, como voy a hacer millones y millones, meter una FPGA en cada uno me puede salir caro. Entonces, en vez de hacer eso, hago millones y millones de chips ya con una funcionalidad muy concreta. Pero en ese caso, cuando el chip, se mandaron a fabricar todos esos chips y hay una falla en el chip, ¿qué hacer? Oh, no. Oh, mamá. Sí. Entonces, en caso de las FPGAs, si la FPGA está puesta como tal y has hecho el desarrollo para poder actualizarla, puedes actualizar el código. Las FPGAs permiten... Sí, es como un firmware, un update, algo así, ¿no? Eso es. Nosotros en firmware muchas veces tenemos, aparte de nuestro programa principal, un bootloader, ¿vale? Porque hoy en día, para tener un sistema ciberseguro, muchas veces te piden tener la capacidad de hacer un update. Porque quizás tu código sea seguro ahora, pero dentro de poco salga una vulnerabilidad y tengas que actualizarlo. Entonces, si tu chip, que ya está desplegado en el terreno, ya está en una torre de control, ya está donde sea, necesita un update y no eres capaz de dárselo, eso es un coste muy, muy alto. Eso implica que alguien tiene que ir ahí físicamente y o cambiarlo o actualizarlo. Entonces, el ser capaz de tener un bootloader y cambiarlo a distancia está bien. Pero cuando tú mandas a fabricar un ASIC de una FPGA, ¿vale? Fabricas millones
y llega y hay un error, a mí nunca me ha pasado porque no he trabajado en ese tipo de diseños, pero no me gustaría estar en la piel del que le toca. Claro. Porque se puede perder mucho dinero. No, y el daño reputacional, y de repente no puedes... Por supuesto. El daño es irreparable. Ay, Dios mío, no me quiero imaginar. ¿No? Sí, porque no es hago un git push y ya está la librería, ya está actualizada. Aquí es hardware físico que quizá ya está desplegado. O sea, ha habido casos de, por ejemplo, coches que tienen un sistema de seguridad, al tiempo se ha encontrado una falla de seguridad y ha habido que reparar cientos de miles de coches, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Y eso es un problema real, pero bueno. Sí. O me acuerdo de lo que pasó con un Galaxy Note que explotaba porque se calentaba. Por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces, y eso es un diseño de hardware, ¿no? Que permitía... Bueno, y tú me imagino, tú trabajarás también con calor y tienes que no se calienten los chips o que lleguen a una temperatura máxima. O... Sí, no tanto con calor. Yo he trabajado con sistemas con capacidad energética limitada. O sea, yo tengo X vatios para gastar. Si me paso de ahí, tengo un problema. Porque, por ejemplo, yo he trabajado con sistemas en los que no tenían ni baterías ni enchufes. Sacaban la energía del ambiente. ¿Vale? ¿Qué? Entonces eran capaces... Sí, por ejemplo, con una placa solar, placa solar pequeñita, tú puedes... Pero no una placa solar que va a una batería, ¿eh? O sea, directamente de la placa solar alimentar al chip. ¿Qué pasa? Dios. Que en un sistema de ese estilo, y las placas solares eran del tamaño de un dedo, ¿eh? No eran placas solares como las que podemos tener en casa. Entonces, en ese tipo de sistemas, nosotros, claro, la capacidad de dar energía es limitada. Quizás el chip me aguante un montón de procesamiento, pero es que yo solo puedo permitirme 10 instrucciones por segundo, por ejemplo, porque no tengo energía para más. Entonces, trabajar en ese tipo de sistemas es muy complicado. Pero es muy gratificante también, porque ves un aparatito pequeño que es capaz de hacer algo que ningún otro puede hacer. Da igual cuán bueno sea tu ordenador, no va a ser capaz de estar sin energía. Tiene que recibir energía de algún lado. Y si intentas poner una placa solar, va a tener que ser muy grande, entonces no la podrás poner en sitios pequeños y bueno, es muy interesante. Ese tipo de desarrollos los hacemos mucho. Claro. ¿Qué lenguaje usas para hacer este tipo de desarrollo? C siempre. Sí. Bueno, C o C++, okay. Dependiendo. Pero normalmente C. C y para abajo. O sea, para mí C es un lenguaje de alto nivel. Claro, bueno. Imagínate. Sí. O sea, yo ahora mismo estoy en el trabajo que estoy haciendo un desarrollo con C. Include algo puntual, Sí. me acuerdo, Dios mío. Sí. Uy, Dios. Sí. Pues, yo me gocé mucho ese tiempo de trabajar en C. La verdad es que yo me desconecté, ¿sabes? Más nunca. Porque uno después se acostumbra a estos lenguajes programados, orientados a objetos, y te vas atrayendo, ¿no? Hay lenguajes de los lenguajes. Sí. Ahora existen todos estos donde, ¿sabes? Que interactúas con una máquina virtual, ni siquiera interactúas con la máquina y te sigues atrayendo. Interesante. Sí, tal cual. Entonces, es verdad que las herramientas, digamos, que tenemos son bastante arcaicas, porque, claro, si haces en C, el desarrollo en C, tampoco puedes tener mucho más, ¿no? Pero desde donde estamos trabajando estamos intentando importar ciertas herramientas que se utilizan más en el desarrollo de software a niveles más altos. Ahora mismo, ¿te importa que hable de esto? Pero por supuesto. No, vale. Nosotros ahora mismo tenemos un sistema que se llama EmbedOps, ¿vale? Okay. Y la idea es que tú te puedas encargar del desarrollo de firmware y que todo lo demás se encargue la herramienta. Entonces, tú básicamente creas el código y cada vez que haces push te mira cuánta RAM estás consumiendo, te puede hacer mirar energéticamente a ver lo que te está costando el hacerlo. Puedes ver a ver cuánto de tu código está unit tested, ¿vale? Cosa que no se hace ahora mismo prácticamente nada en desarrollos de firmware y yo creo que es súper importante. Porque te ralentiza un poco al principio, pero luego a la larga es mucho mejor. Y es una cosa que que se sabe, y vamos, está muy extendida en el desarrollo de software normal, y sin embargo en este tipo de sistemas no se hace nada. Y bueno, nuestro objetivo es intentar modernizar eso un poco, pero ya te digo que es muy difícil porque la mayoría de nuestros clientes tienen herramientas muy arcaicas. Claro, o sea, ustedes están creando como un Jenkins para desarrollos embebidos. Sí, más o menos. O sea, que tú puedes hacer CI/CD,
desde ahí mismo, pero especializado para embebidos, porque es verdad que Jenkins está más pensado para software en general, entonces muchas de nuestras necesidades no están cubiertas. Claro. Y la verdad es que es muy interesante porque ves cómo la gente al principio es un poco, o sea, no le gusta tanto y dice, pues esto yo creo que no nos hace falta, y en el momento que empiezan a adoptarlo ven que, esta es la forma de hacerlo. Sí, es como TDD, ¿no? Trabajas, entonces, porque tengo que hacer las pruebas primero que el desarrollo, pero después comienzan a ver el beneficio y te acostumbras, una disciplina que tienes. Tal cual, sí. Oye, ¿cómo te mantienes actualizado? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, siempre hay nuevos chipsets, ¿vale? Que hacen cosas nuevas. Por ejemplo, yo he trabajado con el MSP430 de Texas Instruments, que son unos chips que consumen muy poco. Y toda su gracia es que consumen muy poco. La forma de trabajar con ellos es diferente, pero claro, eso se desarrolla no hace poco. Entonces, siempre hay como nuevos desarrollos y nuevas cosas para hacer, nuevas herramientas para utilizar. A mí personalmente me interesan la rama más, que es en lo que estamos trabajando en mi empresa, de ver cómo podemos hacer los desarrollos más agile, ¿vale? De alguna forma. Y luego, por otro lado, me interesa ver qué tipo de nuevas puertas se nos pueden abrir con embebidos, porque cada vez que una empresa saca un chip que tiene más capacidad de cómputo por la misma energía, pues te preguntas, oye, ¿podría meter yo ahí un sistema operativo? ¿Será suficientemente potente para hacerlo? Y bueno, hay diferentes herramientas. Una es Embedded Artistry, que tiene como actualizaciones. Yo leo mucho Hacker News para ver qué tipo de cosas nuevas hay, que ya sé que es más generalista. Y luego, en la parte de ciber, para embebidos está en pañales. No hay prácticamente nada. Entonces, aprendes mucho sobre el terreno y tú haciendo importaciones de otros sistemas embebidos y viendo qué tipo de limitaciones tiene. Y bueno, es siempre interesante ver qué están haciendo otras personas, compartir un montón, ir a conferencias, hablar con gente. Sí, hay comunidades y cosas así de... Sí. Pues en Embedded Artistry hay una comunidad bastante grande de desarrolladores embebidos. Y luego yo tengo mucha suerte que, como mi empresa hace desarrollos para otras empresas, siempre interactúas con un montón de gente. Yo todo el rato estoy con 2 o 3 clientes de los que aprendo un montón. Y muchas veces un cliente hace algo peor que tú, pero luego hace otra cosa mejor. Claro. Entonces vas como picando y cogiendo, no robando, pero aprendiendo de uno. Y pues esta técnica me gusta, este tipo de meeting creo que es muy interesante para nuestro desarrollo. Mira aquí qué bien hacen con el hardware para extraerlo. Me parece que es interesante. Wow. Fíjate, si yo ahorita soy un developer y escuché o vi este podcast y me inspiré, ¿no? Y quiero comenzar como a entender este mundo, o a comenzar a trabajar, o a hacer unas pruebas de concepto, ¿qué debo hacer? Sí. Vale. Yo empezaría desde lo que más conoces. Entonces, seguramente lo primero sea cogerte una Raspberry, ¿vale? Que sigue siendo un ordenador, y ver cómo interactúa con periféricos. Hay un montón de proyectos de Raspberry que interactúan con periféricos, entonces empiezas desde ahí. Una vez te sientas cómodo con eso, porque en la Raspberry tú puedes montar un servidor, entonces si estás acostumbrado a trabajar en servidores, pues montas un servidor, trabajas con el código desde ahí y haces las llamadas que la propia plataforma de la Raspberry te da para hablar con los periféricos. Si estás contento con eso, bajas un nivel y te vas a una especie de Arduino o a una Raspberry Pico, ¿vale? Que esos sí son microprocesadores. Y ahí ya tú tienes el control absolutamente de todo. No hay un sistema operativo por detrás que te diga qué hacer. Tú sabes qué instrucción está en el procesador en cada momento. Entonces, haces lo mismo. Interactúas con periféricos, ves qué ventajas tiene, qué desventajas. En un sistema embebido, en un sistema con firmware, no se te va a bloquear el sistema operativo porque no existe. Pero tienes otros problemas. Entonces, empiezas a ver eso. Y si aún quieres bajar más, si estás muy loco y quieres seguir bajando y quieres verlo todo, pues seguramente el siguiente paso sería meterte con una FPGA. Ver cómo puedes tú programar cada uno de los
de las puertas lógicas para que el proceso sea lo más rápido posible. Por debajo de eso, pues ya casi entramos en diseño hardware. O sea, hay personas que se dedican a diseñar microchips, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Porque este chipset no me funciona o no me vale para lo que quiero, yo voy a diseñarlo yo. Y eso está como un nivel más abajo. A mí ahí me da mucho miedo entrar. Es un terreno... Para mí el chip es una caja negra que sé lo que hace, tengo su datasheet y yo lo utilizo. Pero de la misma forma que para ti lo mío te ha parecido una locura porque está a un nivel muy bajo, para mí el desarrollo de hardware a ese nivel me parece una locura. Wow. Y a partir de ahí, pues ya tendrás que preguntar a otra persona. Bueno, es otra profesión, ¿no? Son los electrónicos que hacen eso, ¿no? Sí, pero está como a un nivel, o sea, así como yo soy más software y sé de hardware, yo creo que alguien que desarrolla ese tipo de hardware tiene que saber un poco de software. Claro. Si no sabes luego cómo se va a programar, no tiene mucho sentido que tú montes un chipset para hacerlo, ¿no? Sí. No sé si se entiende. No, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Sí. Bueno, Ander, perdón. Sí. Wow, me dejaste como que, Dios mío, tantas cosas que se me habían olvidado y que nos las estás refrescando y me parece fenomenal lo que estás haciendo y te felicito de verdad, ¿no? Increíble todo. Gracias. Así que, Ander, cuando quieras, ¿sí? Para eso estamos. No, Ander, encantado y gracias de verdad por este episodio y por todo este conocimiento que nos dejan. Aquí abajo voy a dejar tu información para que la gente, si se quiere conectar contigo, perfecto, bueno, te conecte. Así que agradecido, hermano. Vale, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes, bueno, si les gustó el episodio, déjenle aquí un like al señor Ander, que bueno, que aquí nos contó. Bueno, yo estoy aquí acordándome de muchísimas cosas. Dale like. Sí, por supuesto. Y si ya llegaron a este punto y no se han suscrito, bueno, tienen que suscribirse al canal para que se enteren cuando salga un nuevo episodio. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power. Chao, Ander. Chao a todos ustedes. Adiós. Chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los paths de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14.800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.